estás por reformar tu cocina o diseñando la cocina para esa casa nueva que te estás construyendo, probablemente sueñes con que tenga una isla. Y también probablemente te estén asaltando un montón de dudas, tipo ¿cuánto tiene que medir una isla? ¿Caberá una isla en este espacio que yo tengo destinado para la cocina? ¿Qué funciones puede cumplir una isla? ¿Cómo la diseño? ¿Cuáles son las proporciones adecuadas? Bueno, todas esas preguntas con lujo de detalles las vamos a contestar en este video. Y quédate hasta el final porque tengo un regalo especial para vos que si estás construyendo o diseñando tu cocina te va a ser súper útil para que la puedas diseñar tranquila y sin cometer errores. Las medidas de una isla de cocina en realidad van a depender del tipo de isla y de la función o las funciones que vaya a cumplir esa isla. Ahora vamos a ver una por una para que vos sepas cuáles son esas medidas mínimas para cada tipo de usos y puedas elegir la que mejor se adapta a tu situación particular. Veamos primero las 5 funciones básicas que puede cumplir una isla de cocina. Una es que sea simplemente una mesada de apoyo. Vos tenés todo lo demás en una barra de mesada tradicional y la isla la usás solamente como una mesada de apoyo para ganar un poco más de superficie de mesada. La segunda función que puede cumplir una isla es tipo desayunador, con banquetas altas. Entonces, además de tener una mesa, por ejemplo, en otro lado, sea en la cocina o en un comedor, vos usás la isla a modo de barra desayunadora. También existe la posibilidad de que vos quieras acoplar una mesa a la barra, a la isla, a la propia isla, ¿sí? Ya no una barra desayunadora, sino una mesa con altura de mesa y sillas. Existe otra función que podés poner en la isla que es la cocción, el anafe. Vos podés decir, bueno, yo quiero que en mi isla esté el anafe, por ejemplo, con una campana. Y la quinta función es la pileta, la bacha de lavar, ¿sí? Entonces, cada una de estas funciones va a necesitar medidas mínimas diferentes y por supuesto si vos sumás más de una función en la isla vas a ir necesitando mayor desarrollo. Ahora vamos a ver entonces las medidas necesarias para cada uno de estos casos. Antes de empezar a ver las medidas concretas quiero que veamos algunos ejemplos. Acá te pongo en pantalla un ejemplo de isla que está funcionando solo como isla de apoyo, como mesada de apoyo. En este segundo ejemplo estamos viendo una isla que funciona solo como desayunador. En este otro está funcionando como apoyo más desayunador. Ahora quiero que veas una en donde tenemos solo una bacha y otra en donde tenemos solo un anafe, es decir, solo una zona de lavado o solo una zona de cocción. En este otro ejemplo vamos a sumar 2 funcionalidades, por ejemplo, con una bacha y un desayunador. Podría ser también que acoplaras la zona de cocción a un desayunador, como este otro que estamos viendo en pantalla, o podríamos sumar una bacha y la zona de cocción, el anafe y la bacha juntos. Fíjate cómo en todos estos ejemplos, a medida que sumamos funciones, la bacha va necesitando más desarrollo, tanto en longitud como en profundidad. Ahora que vimos estos ejemplos, vamos a ver cómo funcionan las medidas concretas para cada uno de estos casos. En una isla hay 3 medidas fundamentales, que son la altura, el ancho o profundidad y el largo, ¿sí? La longitud total de la isla, que va a depender mucho de la cantidad de funciones que vos le incorpores. Y el ancho o la profundidad también. Bueno, vamos a ver, si vos vas a usar la isla solo como mesada de apoyo para la actividad de cocción, la profundidad de la isla tendría que ser de 60 centímetros como mínimo para que vos puedas apoyar una fuente con comodidad, darte vuelta de la zona de mesada y que resulte realmente cómoda para recibir las cosas que vos estás usando y que necesitas apoyar en otro lugar. Si en cambio vas a usar esa isla solamente como desayunador, ese ancho o profundidad lo podés ajustar a un poco menos y puede tener unos 40 centímetros. No mucho menos que eso porque ya te va a empezar a quedar demasiado finita y desproporcionada y no te va a entrar un plato y entonces en definitiva tampoco va a terminar siendo cómoda. Si en cambio vos en la isla querés poner un anafe o una pileta para lavar los platos, una zona de cocción o una zona de lavado, ya esos 60 centímetros no te van a resultar suficiente, vas a tener que estirar ese ancho a 90 para poder recibir las salpicaduras tanto de la pileta como de la actividad de cocinar propiamente. Y si a la zona de cocción o a la zona de lavado le querés agregar una zona de desayunador, el ancho mínimo de esa isla debería extenderse a 1 metro, 1,10 metros.
¿Sí? Entonces tenemos 40 centímetros para desayunador, 60 como mesada de apoyo, 90 si vas a poner bacha o anafe y 1 metro o 1,10 m si además de tener la bacha y el anafe querés sumarle la zona de desayunador. Pasemos ahora a analizar el largo, la longitud total que tiene que tener tu isla de cocina. Bueno, si solo va a funcionar como desayunador o como mesada de apoyo, yo recomiendo que la isla tenga al menos 1,20 m. La podés exigir en un poco menos, pero la realidad es que la isla tiene que tener cierta presencia y tiene que guardar cierta proporción contra esos 60 centímetros mínimos que estamos diciendo que tiene que tener como mesada de apoyo. Entonces, 1,20 es una medida razonablemente generosa como para poder tener una isla y que luzca. Si en vez de 1,20 tenés 1,10 hasta 1 metro, yo creo que puede andar, pero que no te quede muy desproporcionada en relación a todo el resto de los elementos, al espacio y a la mesada principal. Si ya vas a poner un anafe o una pileta de lavar o fregadero, como se dice en algunos países, vas a necesitar, además de la medida del anafe o de la pileta, el anafe puede tener 60 centímetros o 90, depende cuál elijas, depende de los modelos que elijas, puede ser de 60 o de 90, y vas a necesitar a uno de los lados dejarle 30 centímetros más y a otro de los lados dejarle 60 centímetros más para que te funcione como mesada de apoyo mientras cocinas. Lo mismo para el lavado. Definís la medida de la pileta, que puede ser 70, 80, 85, 90 como muchísimo, y le sumás 30 centímetros a un lado y 60 centímetros al otro. Pensá, en función de cómo vos vas a usar la mesada, de qué lado de los dos te conviene tener la mesada más grande. Estas medidas que estamos diciendo son de mínima, por supuesto. Si vos vas a querer sumar anafe más pileta en la isla, vas a tener que considerar la medida del anafe, la medida de la pileta, un espacio de 60 entre ellos y un espacio de 30 como mínimo a cada uno de los lados de la isla. ¿Para qué? Para que la pileta y el anafe no te queden muy cerquita del borde. Siempre tenés que considerar mínimo 30 desde cualquier artefacto hasta que termina la isla. Y entre ellos 60 centímetros. En el caso de que vayas a usar la isla como desayunador, es súper importante que para definir el largo vos contemples la cantidad de banquetas que vas a usar, que vas a necesitar, cuántas personas se van a sentar en ese desayunador y que calcules el ancho que tiene cada banqueta y un espacio entre banqueta y banqueta no menor a 10 centímetros. Ojo con el ancho de las banquetas porque vienen de diferentes anchos, hay algunas bastante angostitas de 30, 35 centímetros, 40, hay algunas mucho más anchas como de 50, entonces elegí las banquetas y en función de eso vas a calcular el largo mínimo que necesitas para acomodar la cantidad de banquetas que necesites para que se sienten todas las personas a desayunar en esa barra. Repasemos entonces, largo mínimo para una isla cuando funciona como mesada de apoyo, recomiendo no menos de 1,20, lo podés exigir un poco hacia abajo. Cuando tenés un anafe, el largo mínimo de la isla te va a quedar en 1,50. Cuando tenés una pileta, dependiendo del ancho de la pileta, ese largo puede oscilar entre 1,50, 1,60 o 1,70. Y cuando ya tenés anafe más pileta, el largo total de tu isla va a ser de entre 2,20 metros y 2,50 metros como mínimo. Con estas medidas que vimos hasta acá, ya podemos definir cuánto vamos a necesitar de medidas mínimas de cocina para poder tener una isla. Te falta saber el espacio de circulación que tenés que dejar a cada lado de la isla, que yo recomiendo que no sea menos de 90 centímetros. Yo en algunos casos lo he exigido 85 a 80, pero no menos de 80. Entonces, la cuenta que vos tenés que hacer es un espacio de circulación de 90, la medida de tu isla en función de lo que vos hayas, el largo, digamos, de tu isla en función de lo que hayas definido que va a tener como funciones, otro espacio de circulación y ahí dependerá de si vas a tener una pata de la mesada principal o directamente la pared. En base a eso vos vas a calcular el ancho total de cocina que necesitas para poder ubicar tu isla. Acá estamos viendo en pantalla dos ejemplos típicos de armado de cocina con isla, que son una barra más la isla delante o una L de mesada con la isla en uno de los costados. También podría ser una U y la isla en el centro, esto ya para cocina más grandes, o también podrían ser dos barras con una isla en el medio.
Veamos la tercera medida que nos queda por analizar, que es la altura. Bueno, acá también va a depender de la función que va a cumplir la isla y es, si vos la vas a usar como mesada de apoyo, lo ideal es que la isla tenga la misma altura que tiene la mesada, que normalmente puede ir de 86 a 90. Yo recomiendo que si tenés anafe y horno, la lleves a 90, que es una medida un poco más cómoda. A veces si pones artefacto de cocina, la bajás a 86 porque es la medida que tiene el propio artefacto, es algo que lo puedas regular o a veces lo podés elevar un poquito, pero si podés tener una altura de mesada de 90, para mí termina siendo mucho más cómoda. Y en ese caso, tu isla de apoyo tendría que tener la misma altura que la mesada. Si en cambio vos estás pensando usar la isla como desayunador, la altura de los desayunadores va a oscilar entre los 95 y el 1,10 m y ahí va a depender mucho de el diseño general, de lo que vos quieras lograr a nivel estético, de la funcionalidad, de tu propia altura. Lo que tenés que tener muy en cuenta a la hora de definir la altura del desayunador es la banqueta o las banquetas que vas a poner. Si son regulables no vas a tener mayores problemas porque vas a poder acomodar perfectamente la altura del asiento para que te quede cómodo. Pero si son fijas, si son de patas fijas, calculá de antemano la altura de las banquetas. Hay algunas que vienen de 65 centímetros el asiento y hay otras que vienen un poco más altas de 85, 80 o de 85, pero lo importante es que vos calcules las dos cosas de la mano, porque si no te puede pasar que la banqueta te queda muy baja en relación a la isla o al revés. Finalmente, si vas a acoplar una mesa a la isla, es probable que necesites tener un desnivel, porque la altura de mesa suele estar entre los 75 y 80 centímetros y en cambio ya dijimos que la altura de mesada va a ser como mínimo de 90. Entonces es muy posible que en el diseño de tu isla tengas que prever un desnivel. También vas a prever un desnivel en el caso de que quieras acoplar mesada de apoyo o de anafe y bacha con desayunador, porque es probable que el desayunador lo quieras un poco más alto y que obviamente el nivel de trabajo va a ser el de 90 centímetros. Entonces, se puede hacer de todo. Lo importante es que vos puedas, en función del espacio que vos tenés y de las actividades que quieras que cumpla esa isla, de las funciones que quieras que cumpla esa isla, las diseñes de manera tal que queden funcionales y cómodas para poder realizar esas actividades. Vamos a profundizar un poquito en el tema de las distancias entre elementos. Ya vimos que a los costados de la isla tenemos que dejar como mínimo 90 centímetros de paso, puede ser un poquito menos, pero no mucho menos de 80. ¿Qué pasa entre las dos mesadas, entre la mesada fija y la mesada de la isla? Bueno, ahí sí o sí el mínimo va a ser de 90 centímetros e idealmente que sea un poco más, entre 1 metro y 1,20 m. Tampoco mucho más de 1,20 m porque termina siendo incómodo cuando tenés tan lejos o tanta distancia entre una mesada y la otra. Es muy importante que pienses bien cuál va a ser la funcionalidad total de la cocina, general de la cocina. Siempre tener presente de usar este triángulo de la zona de refrigeración, lavado y cocción, entonces eso te va a dar una buena circulación al momento de usar la cocina. Otra cosa súper importante a tener en cuenta es la apertura de puertas y cajones, ¿sí? Considera que necesitan un espacio para que vos estés cómoda, para que te abran los cajones, para que te abran las puertas, sobre todo si los tenés de un lado y del otro. Entonces pensá muy bien cómo va a ser la funcionalidad de esas cosas y cómo son las medidas entre esos elementos. Pensá también si trabajan más de una persona a la vez en la cocina o no, y entonces en ese caso las distancias van a tener que ser un poquito más generosas en el caso de que tengas disponible espacio para que no se estén chocando. En fin. Otra cosa importante es en la altura de la barra, considerar cuando la estás usando como desayunador, es considerar algún apoyapiés, un espacio de apoyapiés, y también es súper importante que preveas
un espacio en donde entre la banqueta y entren las piernas, que no quede el mueble al ras del desayunador, porque eso después va a ser incómodo el uso de la barra, ¿sí? Porque va a quedar el cuerpo muy afuera de la mesada. Entonces siempre es importante un espacio de entre 25 y 30 centímetros para poder acomodar las piernas debajo del desayunador. Una opción para cuando no tenés suficiente espacio para ubicar una isla y que te quede cómoda y que cumpla con todas estas medidas y entonces sientas que en definitiva te va a quedar demasiado pequeña o desproporcionada o demasiados apretados los lugares de paso, es en vez de una isla pensar en una península, ¿sí? Que es una isla pero que en uno de sus lados está pegada o acoplada a una de las mesadas principales. ¿Sí? Muchas veces se llama barra divisoria también y puede cumplir las mismas funcionalidades que cumple la isla. Básicamente las medidas que vimos aplican perfectamente, solo que te reducen uno de los dos espacios de circulación que tenés que tener a los lados. Entonces hay veces que si el ancho total de tu cocina no te permite tener la isla suelta, podés pegarla hacia uno de los lados perfectamente. Ahí vas a tener que contemplar muy bien cómo es el encuentro entre una de las barras y la otra, sobre todo si no estás trabajando con la misma altura. Y como lo prometido es deuda, tengo un regalo especial para vos. Ahora mismo te está apareciendo un enlace en pantalla desde donde te vas a poder descargar un PDF que es un checklist, es un listado de todas las cosas que tenés que tener en cuenta si estás por reformar o diseñando tu cocina para esa casa nueva que estás construyendo. Es un listado de todas aquellas cosas imprescindibles, desde la parte de diseño hasta la parte de ejecución, para que repases una por una y la reforma de tu cocina sea un éxito. Te dejo también el enlace para que te lo descargues en la descripción del video. Si te gustó, por favor déjame tu me gusta y si no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas ahora mismo para enterarte cada semana cuando subo un nuevo video. Nos vemos la próxima.